Tú querías ir a ver una película ayer. ¿Qué pasó? Que me dediqué a estudiar para el programa de hoy día. Muy bien. ¿Has visto algo más miserable que alguien que adelanta una información? Es como anunciar... pensé que me estaba diciendo. Que ya sé para dónde va. Iba a tener guagua y esas cosas. Claro, se van a casar. Sí, no, esta ya se casa y todo el cuento. Yo siempre pensé que el Partido Comunista era absoluto y totalmente disciplinado, pero no que le daba margen para que, además en un programa de streaming, desde su casa, Preso. Daniel Jaude adelantara lo que iba a hacer la la estrategia, situación ¿no? judicial, además, desde Sí. su casa. Preso. Yo creo que era aburrido. ¿Por qué vaya a adelantar una cosa como esa? No, y parece que iba a ser un gran anuncio, iba a ser como con un show. Sin orden de partido. Yo sí, no sé, algo tal vez de estar... A mí me llama la atención que además una persona quería ser un poquito más prudente en las circunstancias que está viviendo, ¿no? Debería ser más prudente y además es una buena noticia para ellos. Janet Jara le fue bien en la elección, le está yendo bien en las encuestas. Deberían ser más cariñosos, cuidarla más. Llamar a una fiesta partido. Yo creo que se estaban preparando. Me llamó la atención porque anda tú a saber qué tenían preparado para hacer el anuncio o algo por el estilo. Y te lo anticipan y después hay que retarlo. Sí. No, para mí la prudencia no es una virtud Comunista. particularmente quizás del personaje Daniel Ya. Jaude. Y la verdad es que no me extraña tanto ese mansplaining que algunos han cachado que lo han catalogado como mansplaining porque resulta que salieron varios hombres a decir que era lo que iba a hacer la candidata. Entonces, ahora más allá de eso, no me extraña nada que Daniel haya salido en su stream. Fue en un contexto de streaming, ¿no? Sí. Sí. Que Que haya anticipado una noticia que supuestamente se tenía que discutir al interno. Ahora, todo suma para efectos de la atención mediática. O sea, en el fondo, Absolutamente. vamos a hablar antes del evento, durante el evento, post-evento, y todo con aliño. No sé, he escuchado esa tesis, pero... Gabriela. He escuchado esa tesis, no sé, porque igual efectivamente lo que se ve, yo diría, en la estructura partidaria general es que los Daniel Jaude, Lautaro Carmona en general suelen ellos también, hay cierta tensión a veces entre el plantel femenino y el plantel masculino al interior del partido con respecto a eso, así que habría que ver qué va a pasar. Perdió emoción, pero ahora hay que ver qué ocurre, porque también en una semana puede cambiar todo. ¿Qué pasa si Pero cambian las decisiones? El Partido Comunista tiene una tremenda flota femenina. ¿Sí? Janet Jara ahora con todo lo que está haciendo Camila Vallejo, la diputada Cariola, es decir, tiene Claro, pero las tremenda línea femenina. Pero uno habría esperado que también cuando el fondo Guillermo Tellier deja de ser el presidente del partido, uno habría esperado tal vez que de esa plantel femenino tan poderoso que tienen en las nuevas generaciones hubieran asumido nuevos liderazgos en la estructura más directiva, digo yo. Pero Bueno, Ahora, tal vez como la visión comunista chino, que ellos tienen los análisis en siglos y no en décadas. claro, a lo mejor hay una percepción del tiempo distinta, puede ser. Claro. Puede ser. Algo bien notable también es el timing, yo creo, del anuncio, y que también es algo que se ha discutido harto sobre qué tan anticipada puede haber sido esta renuncia. Entiendo que es suspensión igual, ¿o O sea, no? perdón, esta suspensión. Suspensión en parte de porque militancia, el los concepto. candidatos suelen suspender su militancia una vez que ganan, y acá la candidata lo está haciendo recién habiendo ganado la primaria. Fue el caso de Piñera, fue el caso del presidente Elwin, que algunos hacían el paralelo, pero claramente ahí la razón de fondo que subyacía a la suspensión era otra. O sea, en el caso de Elwin era justamente y él anunciaba que era para tomar una posición que permitiera gobernar una coalición más amplia. Lo mismo el presidente Piñera. En este caso, ahí me da la sensación de que Janet Jara renuncia desde una estrategia más electoral, ¿no es cierto? Empezar a posicionarse como alguien que quizás realmente no es, porque no creo que uno por suspender una militancia deja de adherir a los principios de su partido. Pero ¿será esa la razón? Es decir, A mí me da la todo el sensación- mundo sabe que ella viene desde los 14 años, entiendo, Sí. siendo militante. Lo mismo. Pero ahora es parte de una coalición y no sé, tal vez no es tan raro, es decir, hacer gestos, acercarse a los otros grupos, ser ahora la líder de una coalición. O sea, más de forma que de fondo. Puede ser de forma, pero en una forma importante. Es decir, la forma a veces importa mucho. Los procesos importan, el cómo se llevan los procesos es muy importante. A veces el proceso te permite tener una buena fondo. Pero aquí, claro, lo que uno sí espera es que ella, siendo ahora una de las líderes mejor posicionadas, pueda ordenar
por un lado al Partido Comunista y después puede ordenarlo a coalición, porque lo que esperamos es que en este semestre electoral las propuestas estén en el fondo y no en los cosméticos. Entonces, lo que sí uno esperaría es que ella pueda ordenar primero al Partido Comunista y después a la alianza, para que esa alianza de centro-izquierda pueda hacer propuestas concretas, que uno pueda analizar, que uno pueda conversar y reflexionar, y no nos quedemos en que un señor, ¿verdad?, le hace mansplaining a la candidata Jara cuando debería ser más prudente. Al menos eso es lo que yo esperaría. Me gustaría ver un orden rápidamente para pasar a la discusión de las ideas. Identifiquemos las voces que están participando esta mañana en el debate. Por supuesto, escuchábamos recién a Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, especializado en regulación económica y políticas públicas sobre infraestructura, gobierno corporativo y sustentabilidad corporativa. Bienvenido, Camilo. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Juan Pablo Lira, economista, coordinador del área programática e incidencia de Idea País. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Y con Gabriela Gilliger, abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de California y directora jurídica del Servicio Jesuita Migrantes. Muchas gracias. Bienvenida, Gabriela. Dicen que pocas veces se han hecho tantos gestos, tantas caricias al Partido Demócrata Cristiano como por estos días. Comparte su opinión Juan Pablo, ¿no? La tiene complicada el Partido de la Democracia Cristiana. Está en una situación compleja, o sea, claramente el bolsón de votos entre Janet Jara y, bueno, podríamos decir Evelyn Matei, más allá de que se pueda atomizar por dos candidatos, es bien relevante, y la disyuntiva de si la democracia cristiana se suma o no se suma a una coalición nuevamente amplia desde la DC hasta el Partido Comunista, me parece que no es trivial. Son los mismos personajes los que ya sabíamos un poco qué postura iban a tomar. No, a mí no me sorprende para nada que Yarna Proboste se haya sumado al tiro a las filas de Janet Jara, o que haya al menos propuesto apoyarla. Y otros personajes que también han decidido, por otro lado, acercarse a la línea de Evelyn Matei, pero yo creo que están en una posición bien compleja. Igual, esto demuestra, ¿cómo es la canción esa, la de la cigarra? O no es la cigarra. Como que en el fondo han dado tanto ¿Alguien se quiere ir del curso? No, ¿cómo era? También, no, en la cigarra. Estas cosas. Como que en el fondo la han matado tantas veces a la democracia Pues cristiana. un año sobreviviendo, sí. Y termina sobreviviendo. Yo creo que, como decía Camilo, sería interesante, más allá de que a veces uno apueste a perdedor, que eso valga la pena, a veces, como de defender ciertas posturas y principios, que yo creo que se echa un poco de menos en el ambiente político, y yo quiero reconocer ahí hidalgamente la pelea que dio Carolina Toá de dar una pelea por un socialismo democrático y una izquierda que en el fondo tenía que ver con esa identidad más vinculada como a la modernización de los partidos políticos de la izquierda, los aprendizajes a nivel global, que puede que en la contingencia actual no tenga mucho eco o cabida, o hayan sido estrategia de campaña, pero en el fondo no hay que olvidar que hoy día esta coalición amplia siempre tiene líderes, ¿no es cierto? Como las posiciones de fútbol, hay capitanes, y el capitán de esta coalición sería, en el fondo, el grupo asociado más a Janet Jara. Entonces, ahí hay que ver la democracia cristiana, cuál es la postura y sus principios que quiere ofrecer a la sociedad chilena en tanto su supervivencia, y es un poco la pelea que dio Carolina Toá en una candidatura que no fue exitosa al final del día en términos de los números, pero para tal vez quienes se sienten afines a ese mundo, valió la pena esa pelea, y habrá que ver qué pasa en algunos años más, porque también siempre se dan por muertos ciertos actores, pero ahí siguen, en el fondo, y que estemos todavía hablando de la democracia cristiana quiere decir que hay algo en ese mundo que todavía persiste. Pero ahí, a ver, yo entiendo que la lógica de las primarias es, claro, alguien gana, pero los otros no necesariamente pierden, porque lo que hacen es que se integran. Entonces, al integrarse, las ideas que defendió Carolina Toá también van a estar en este grupo, o deberían estar. Entonces, en ese sentido, todos los otros grupos van a participar, muchos han dicho van a respetar la palabra, realmente apoyar, pero ojalá que ese apoyo también sea activo para que esas ideas también puedan integrar a ese grupo, porque no se entiende una primaria que simplemente, bueno, el que gana se lo lleva todo, pero el resto se resta, sino que el resto debería sumarse para que también estas ideas de una u otra forma puedan ser parte de las alianzas. Bueno, eso claro, tiene un poco la filosofía de la primaria. Igual ahí depende mucho quién marca la pauta o la hegemonía de las ideas, porque en el fondo, como era en el caso del gobierno de Michelle Bachelet, era el socialismo democrático el que gobernaba y tenían como actor invitado al Partido Comunista, y ahora vendría siendo el Partido Comunista el actor principal y el socialismo democrático como invitado. Entonces ahí también se
Hay que ver en el fondo cómo se calibra, pero yo creo que es importante ver también que hay hechos qué va a pasar con las parlamentarias, va a ir viendo dónde está el mayor peso de la fuerza. Un poco también lo que pasó después del plebiscito primero constitucional, en que ahí también se realinearon en el fondo las fuerzas. Hay que estar observando eso, pero a lo que voy yo es que yo creo que la democracia cristiana, más que he visto mucho en el debate, las personas que lo discuten, lo hacen más desde una postura de qué conviene para la supervivencia, y yo creo que a la larga, un poco conectando con lo primero que tú decías, la supervivencia tiene que estar conectada con ciertos principios. ¿Cuáles son los principios que quiere ofrecer la democracia cristiana en la sociedad y en la contingencia actual? Oye, para llegar a un punto donde quiero preguntarles quién podría ser alternativa, voy a lanzar una pregunta abierta al panel. ¿Somos un país moderado o no somos un país moderado? Ayer tuvimos una discusión profunda con respecto a Y eso. participó mucha gente, además. Sí, de hecho los invitamos a participar. ¿Podemos hacer eso a través de nuestro WhatsApp? Sí, claro. El más 569-85-21-2360. Porque ayer... Tú fuiste al curso de cómo decir el WhatsApp. ¿Saben por qué? Porque cuando hicimos el proceso constitucional, votamos extremo. ¿Ya? Votamos extremo en el primero y votamos extremo en el segundo. Porque alguien que viene... Porque en la última elección presidencial tuvimos a un candidato que estaba a la izquierda del Partido Comunista en aquel momento, como Gabriel Boric, con el candidato más derechista que se podía elegir, con Kast. Y ahora como que vamos un poco para lo mismo. Por lo tanto, Gabriela, ¿somos un país moderado o extremista? Yo creo que me cuesta verlo. Yo creo que en esencia, en ciertos momentos de la historia hemos mostrado ser razonables o como... Me gusta el concepto de moderado razonable. Razonable, no sé si moderado. Lo que yo sí creo es que somos un país muy sensibles a ciertas narrativas y somos, pese a que siempre se nos cataloga de negativo, yo creo que somos muy sensibles a campañas optimistas o positivas e inclusivas. O sea, y personajes y líderes que tratan de hablar positivamente del otro, ¿ya? Yo sé que en ciertos momentos aparecen como los liderazgos más polarizantes y todo, pero yo creo que parte del éxito de Janet Jara en su momento en la primaria fue que su mensaje fue positivo, que habló de cosas con las que se identificaba el común de las personas o que han vivido la mayoría de las personas, y yo creo que eso también pasó un poco con la campaña del rechazo en el primer plebiscito versus estas imágenes de personas que en el fondo estigmatizaban a otra, o el típico video de Elsa Labraña gritándole a los niños de la orquesta cuando tocaban el himno nacional, que yo creo que fue la mejor campaña para favor del rechazo, y ese video del rechazo con el himno nacional. Yo creo que es el punto donde encontramos convergencia, donde finalmente el país se siente interpretado. Entonces, yo diría que ahí hay que tener ojo con quienes están en la campaña hoy día, que son los más finalistas. Por eso yo creo que a lo mejor figuras tan polarizantes, o pensando en las declaraciones que hizo el candidato Kaiser, tienden a ser estrellas de poca duración, porque yo creo que la gente está esperando un relato en que se sienta visto por un lado, y por otro lado, en que sepa que se puede construir con el otro, porque si no, este país es invivible, cualquier país. Juan Pablo. Sí, yo quiero creer que no va por ahí la cosa. Yo, sinceramente, no pienso que seamos un país en extremo polarizado, sino que somos un país que está en profunda desafección con la política. Y eso hace que justamente terminemos votando narrativa o carisma o personajes que de alguna manera encarnan o logran conectar con los dolores de la ciudadanía, y quienes han sabido explotar mejor ese lado han sido justamente los polos. O sea, lo vimos en el proceso constitucional que derivó de un estallido social que lo capitalizó la izquierda más extrema, después luego con toda la situación que está viviendo el país y el proceso fallido lo agarró la extrema derecha, y un poco yo creo que la ciudadanía conecta con eso, pero lo cual no quiere decir que la ciudadanía esté politizada desde una arista más de polos, sino que simplemente hay una desafección profunda. O sea, me da la sensación de que los partidos más tradicionales o de centro, y un poco luz de ello es la situación del centro político y su desembarco en estas elecciones, yo creo que es un tema de desafección política, distanciamiento de la clase más tradicional con la ciudadanía, elitismo en las discusiones y espacio para que los polos agarren eso y lo capitalicen. Camilo Charme. A mí me gustaría esa expresión que es: somos el mejor país de Chile. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? A ver, somos un país un poco isleño, de mentalidad. Estamos aquí en Sudamérica, pero a la vez como que no nos gusta que nos digan latino, no nos relacionamos mucho con nada de la cordillera, el mar, el desierto, y trabajamos con las herramientas que tenemos. Cuando estaba escuchando a Juan Pablo, yo pensaba,
¿somos nosotros la ciudadanía, las personas las que estamos desafectadas de la política, o fueron los partidos los que se desafectaron de nosotros? Y ahí, claro, eso es como distinto, porque es como tal vez los partidos Como un tema de responsabilidad. se empezaron a meter como en un club. En vez de ser un lugar público de transversal, de discusiones, de conexión, se empezaron a meter en un club. Y los clubes son por esencia sectarios. Yo admito ciertas membresías y otras no. Y los partidos políticos deberían ser más un pub, es decir, más abiertos. Entonces, en ese sentido, no sé, participamos en los procesos constitucionales, tuvimos debates, nos interesó el tema, votamos y votamos bastante bien. No nos importa lo que nos pasa a nuestro país cuando hay eventos climáticos o terremotos o sociales o incendios. En ese sentido creo que también somos un país bien consciente de solidariamente, nos apoyamos, nos gusta apoyarnos. Pero yo creo que los partidos políticos y también cuando uno va, por ejemplo, al Congreso, a mí me toca ir al Congreso, me llama la atención que los parlamentarios están con una filosofía a veces un poco que son una especie de aristocracia. Entonces hay que tratarlos de cierta forma, hay que tener un cierto ritual, cuando ellos son representantes de la votación ciudadana o popular. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que los partidos se hicieran más una retrospección y volvieran al sentido de representar los intereses que tienen en nosotros, legítimamente. ¿Verdad? Hay gente que le gusta más la libre empresa, otros más un Estado más solidario, otros que un Estado más centralizado. Pero esa conexión a mí me pasa. Yo creo que ellos se distanciaron más de nosotros que nosotros de ellos. Y esta visión un poco aristocrática del poder que no debería ser parte de una democracia sana y liberal como la nuestra. Al menos lo que queremos que sea. Y en ese sentido, los candidatos que están dando vuelta como para ocupar el centro político, desde, qué sé yo, Pasando por Harald, ¿no? Harold Nichols, Marco Enrique Minami, la eventualidad de una candidatura de Jimena Rincón. ¿Ustedes creen que hay alguien que pueda llenar ese espacio, si es que existe o no? Yo creo que este tema como del centro, o sea, yo ahí estoy como de acuerdo con Juan Pablo, y creo que hay que defender el oficio de la política, ¿no es cierto? Como que yo creo que los desafíos, y un poco conectando también con lo que decía Camilo, yo creo que somos el mejor país de Chile, y yo creo que nos cuesta ver, porque también la gente tiende a compararse como con países muy lejanos, pero si miramos la región, Chile ha avanzado extraordinariamente. Yo a veces, cuando veo el tema del transporte público, y nosotros que como Servicio Jesuita Migrante atendemos a personas que vienen en búsqueda de Chile, y en el fondo tal vez se trata de estereotipar, como que vienen como con un capricho. No, vienen a buscar condiciones mínimas de desarrollo para sus hijos, para sus hijas, porque en Chile efectivamente hemos avanzado mucho, y yo creo que ahí también está, y cuando la clase política se desafecta, es que también, dados ciertos avances que no hay que desmerecer, hay una ciudadanía más exigente, un poco la tesis del rector Peña, ¿no? La modernización capitalista y todo ese tema. Pero yo creo que en ese sentido, la clase política ya se tiene que poner al día, y los partidos tradicionales tienen que defender que la política sea un oficio, que también que haya una parte profesional, y que la ciudadanía pueda empatizar con aquellos que han hecho ahí una vocación y una carrera admirable, ¿ya? Que en el fondo dentro de los candidatos habían varias personas así, y quienes no lo hagan, que sean excluidos y castigados también con el voto. Y en ese sentido yo creo que todos estos personajes que puedan llenar, ojalá que no se llenen espacio, y ojalá que candidaturas que estén respaldadas por ideas en el fondo puedan avanzar, y que la ciudadanía se vea reflejada en eso. Que claro, ahí hay un desafío, porque si vamos a tener un sistema donde los formales líderes nos van a decir cómo estamos divididos, en vez de decir cómo podemos trabajar por un bien general, ahí yo creo que estamos mal. Y ahí entiendo que hay 3 candidaturas más, ¿verdad? Kass, L. Matei y Janet Jara, que son las 3 candidaturas que están mejor aspectadas hasta este momento. Ellos el desafío que tienen es cómo nos lideran positivamente, no cómo nos separan negativamente. Es decir, los movimientos sociales, el sistema educativo, los grupos que están haciendo negocios, las personas, lo que necesitamos son señales de, oye, cómo aquí juntamos las partes y piezas y las hacemos un todo, y el todo tiene que ser mejor que las partes y piezas, porque si vamos a estar con grupos que nos digan, mira, acá hay unas partes y esas son las buenas y el resto está mal,
No, pues, ¿cómo vamos a construir algo positivo de esa manera? Es decir, ¿cómo vamos a construir diciendo que todo lo que está allá está mal y yo solamente estoy bien? Eso es muy negativo para surgir. Y Chile tiene muchas potencialidades. Lo mismo que dice Gabriel, por algo también tenemos gente que quiere venir a Chile. Si hubiese un país malo, negativo, no quiero decir ninguno para no denostar un país, esas personas, nadie va para allá. Las personas van a países donde encuentran oportunidades. Creen que hay oportunidades en Estados Unidos, van a Estados Unidos. Creen que Europa Occidental tiene oportunidades y acá es Chile. Entonces, eso tenemos que tomarlo y ponerlo en valor. Y ahora, ojalá que los grupos intermedios también sean más exigentes con las candidaturas, para que ellos vean, no sé si es el centro, el concepto, pero sí una integración. Eso sí me gustaría ver en estas candidaturas, cómo nos integramos. Juan Pablo. Sí, es algo que suele pasar generalmente en la medida que avanza, ¿no es cierto?, el proceso eleccionario, pero esto de que en el fondo las coaliciones se dan cuenta de que, una de ellas ya habiendo logrado cierto estándar de voto, cierto piso mínimo, tienen que acercarse, porque en la segunda vuelta, por ejemplo, lo que manda es el votante mediano, ¿no es cierto? Y el votante mediano supuestamente, o sea, en teoría está al centro y ahí va pivotando, pero... Y ahora es con voto obligatorio, además. Ahora es con voto obligatorio, claro que es aún más difícil de predecir dónde se ubica ese voto. Yo personalmente no creo que haya algún personaje así al ojo. ¿Ni Parisi? No, ni Franco Parisi, ni Jimena Rincón, ni Harold May Nichols, que el otro día me reía porque parece que la gente está media confundida. O sea, Harold May Nichols. ¿Cómo se llama? ¿Marco Enrique? O sea, Marco Enrique Minami. Yeah. Meo para todo. Sí, Meo. Yo no sé si alguno de ellos sea capaz de capitalizar el centro, pero sí de atomizarlo. Y eso puede ser muy complejo para la candidata, particularmente Evelyn Matei, creo yo. Porque es la que tiene más oportunidades hoy de captar ese voto más mediano. Y ahí yo comparto la tesis de que en el fondo acá lo que deberían hacer los candidatos es ya avanzar, salir un poco de la lógica amigo-enemigo y empezar a proyectar un plan país que releve cuáles son las cosas que realmente nos hacen sentir que somos el mejor país de Chile, cuáles son nuestras ventajas comparativas de cara al futuro, cuáles son las oportunidades, qué son las cosas que hemos construido y que valen la pena seguir construyendo, un poco encantar a la ciudadanía de lo que pueda llegar a venir, y yo creo que eso puede terminar como marcando la decisión de quienes están más al centro y no están tan adheridos a un proyecto político demasiado puntual. Gabriela, se ha estado discutiendo en los últimos días, aprovecho tu expertise al respecto. ¿Deben ser multados los inmigrantes que no votan o no? Estoy tratando de concentrarme porque atrás tuyo, Aldo, hay unas imágenes muy curiosas, como de un... Hay unos taparrabos. Eso habla de lo genial que es Chile. Somos el mejor país de Chile por eso. Atrás tuyo, Gabriela, te quiero decir que hay un instructor en una playa de Antofagasta que si lo estuvieras mirando estaría francamente... No, desconcentrada. O sea, yo me estoy esforzando. Esto no sé qué es. Veo a Pangal Andrade, reconozco. Son como concursos Rapanui. Hablo que este país tiene tanto por dar. No, ya, pero independiente de eso, Aldo, me voy a concentrar en tus ojos y en tu pregunta. Mírame a mí, para concentrarte, mírame a mí, digamos. Voy a mirarte a ti, mira. Porque no hay distracción ahí para nada. Yo aquí tengo una postura firme y clara. Yo creo que estamos llegando al 10% de población extranjera. No toda de esa población en el fondo participan del padrón, pero claramente el padrón electoral extranjero ha crecido muchísimo en los últimos años y ha cambiado en su configuración. De población mayoritariamente peruana y boliviana, los venezolanos son una fuerza relevante en el tema de los votos. Lo que a mí yo creo que es legítimo que un país discute cuánto no quieren participar en el fondo los extranjeros. Lo que sí, la evidencia muestra que una medida de integrar bien a esa población es permitirle participar en elecciones. ¿Qué rango de elecciones? Si es nacionales o locales. Ya está distraída también, veo con la pantalla. El instructor que habla. Eso también puede ser discutible, pero el timing a mí me conflictúa, porque no creo que el mensaje para la población que vota sea que justo a puertas de una elección, porque no nos gusta cómo vota, se haga tan relevante en el fondo el modificar el si se les permite o no votar. Y ahí yo tengo como un punto. Y ahí tienen que haber ciertos principios. Ahora, y por lo tanto la discusión debiera ser de fondo. ¿Y por qué estamos llegando en este punto, a puertas de la elección, a ese tema y a ese debate? Y lo otro es que en general se estereotipa que la votación
sí tiene ciertos tintes que tienen que ver con cierta historia o los flujos, pero yo diría, oye, la clase política, así como tiene que persuadir a distintos segmentos de la votación, el voto joven, el voto de personas más mayores, también está abierto el debate para que se persuada el voto de los extranjeros. Y en ese sentido, yo creo que a mí me preocupa el timing, por un lado, y lo otro es, si se va a permitir el voto, ¿cómo justificar que se diferencie con respecto a la multa entre un grupo y otro? Como que ahí estamos cayendo en ciertas discriminaciones. Entonces, la lógica es, ¿cómo se va a argumentar de quienes quieren empujar esas modificaciones que esa discriminación no es arbitraria? Caito, apágame todos los monitores para el segundo bloque, por favor. Acaba de llegar Camila Policía de Santiago, me informa un canal de televisión para participar en un show nocturno hoy día y, francamente me cuesta hoy día. Los monitores hoy estaban demasiado... Sí. No hay ni uno que salve. La televisión. Vamos a seguir hablando, tenemos que Mientras comentar. nosotros nos desgañitamos hablando por el futuro y tratando de ponerle seriedad, ¿cachai? Que no se puede Pero competir el con los futuro matinales. son esos monitores, es parte del futuro, Sí. es parte del futuro. Esas competencias, tal vez la próxima podríamos hacer el programa ahí en ese contexto. Ahora, las afortunadas dueñas de casa que están haciendo ejercicio en la playa de Antofagasta con un monitor. Espléndido. Espléndido. Cuando estamos de vacaciones de invierno, Sí. Aldo se ríe. Hay que Espléndido. aprovechar. Es la mejor forma de describir a ese instructor. Espléndido. Espléndido. Nosotros a la vuelta vamos a estar hablando también de otras declaraciones que yo quiero poner sobre la mesa, Aldo. Sí. Camilo Charme, Juan Pablo Lira, Gabriela Gilliger hacen esta mañana con nosotros País ADN, una mañana en que Bea Vergara llegó a esta radio gritando, mesándose los cabellos y francamente muy alterada. Sí. Por declaraciones que dijiste que íbamos a analizar en el segundo bloque, yo sí, intuyo que verdad. es por eso. Sí, verdad. Es que puede haber sido por muchas cosas también. por la espalda, por ejemplo. Por la Por la espalda, espalda, por ejemplo, principalmente. problemas de salud. Sí, las declaraciones de Johannes Kaiser, que han sido replicadas en muchísimos lugares, en una entrevista con Tomás Mochati, donde dentro de muchas declaraciones se le pregunta por el golpe de Estado en realidad, y básicamente él asegura que claro, que si fuera necesario lo repetiría y con todas sus consecuencias. Lo que creo yo, y para la discusión política que estamos teniendo, es un antecedente importante a mirar, porque es una persona que igual marca en las encuestas. O sea, hay algo ahí también que nos está pasando con respecto a nuestra historia también reciente. Gabriela, no sé cómo lo ves tú. Yo, desde la perspectiva de avance civilizatorio y el mínimo respeto de los derechos humanos, creo que es una... defiendo que él diga esas declaraciones, pero me gustaría que las voces transversalmente de las autoridades que creen en la democracia salgan a decir que eso no es aceptable y que en el fondo esta persona eventualmente pueda ser presidente es realmente preocupante. Independiente. Ahora, yo creo que las democracias, en el fondo, la libertad de expresión fortalece la democracia, que él dé esas declaraciones y que como sociedad podamos discutir y poder decir quienes creemos en la democracia y en la defensa de los derechos humanos que tal percepción es inaceptable, creo que lo nutre, porque cuando a veces en el fondo personas que piensan eso no se expresan en el debate público, se expresan en lugares más privados, más cerrados, en los que en el fondo esas otras personas no pueden escuchar el contraste o la evidencia que muestra porque esas declaraciones son erróneas, dolorosas y en el fondo contradicen, es como un poco... en el fondo contradecir la historia, la evidencia, los procesos judiciales, todo esto que nos ha costado y el dolor que nos costó en el fondo la vulneración y la violación a los derechos humanos. De hecho, al ser consultado por si apoyaría un nuevo quiebre democrático, como se planteó en la entrevista, él se apresuró en corregir que fue un pronunciamiento militar, en sus palabras. Y cuando se le pregunta si es que apoyaría o no una instancia como esa, él afirmó que sin duda, absolutamente y con todas las consecuencias. Lo que yo creo que dentro de otras declaraciones también que hizo en esta entrevista, por ser también obviamente un precandidato presidencial, se entienden, pero esta es claro la que más ruido genera y la que más se ha replicado y comentado también en redes sociales. O sea, es un debate ciudadano que mueve. Yo estuve el fin de semana en el Litoral Central y me llamó la atención en una feria artesanal que se estaban vendiendo como unas alcancías como busto de Augusto Pinochet. Creo que, claro, él está interpretando como cierto como resurgimiento, como de salir como a la superficie de ciertos sectores, que yo creo que más allá de convicciones como que ven en esto como un tema como un anhelo al orden y todo, pero ahí lo que yo creo que es urgente, que simpatizantes, o sea, que las personas
el país pueda ver que hay izquierdas y hay derechas democráticas, que a partir de la evidencia y que a partir del dolor de muchas personas puedan decir fuerte y claro qué es lo aceptable y no es inaceptable, y en ese sentido también ver que otros liderazgos que tal vez en el fondo estuvieron en su momento vinculados a la dictadura también puedan decir que a partir de la evidencia y lo que ha surgido después y procesos de cambios interiores hay un cambio para decir con el discurso fuerte y claro que el respeto a los derechos humanos es un mínimo intransable en una democracia. Camilo, ¿es pragmatismo político en un candidato que va a la baja en la encuesta o no? Yo no sé si es pragmatismo o no, Aldo, pero a todas luces es algo que a mí me hace pensar, ¿por qué estamos hablando de eso? Es decir, el golpe de Mireya yo consigo con casi todo lo que dijo Gabriel, es decir, es un hecho histórico que traumó, que dividió familias, que hubo violación de los derechos humanos, destruyó nuestra democracia durante mucho tiempo. Nos costó mucho recuperarla. También consigo que hay amplios sectores de centro derecha que son totalmente democráticos, creen en la democracia liberal, creen en la libertad, sectores de centro izquierda lo mismo. Y ahí conectándolo con lo que decía al principio, es decir, no deberíamos estar hablando de cómo integrarnos, no cómo dividirnos, para que las opiniones que él pueda tener sobre el hecho histórico, está bien, pero plantearlo como un hecho político es lo que a mí me llama la atención. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos cerca de una situación parecida? ¿Por qué tenemos que decir, yo defendería nuevamente esa situación? Pero si no estamos ni cerca de esa situación, estamos en un país muy distinto a lo que era Chile el año 73, estamos en un mundo muy distinto. Chile era parte de unas circunstancias, ¿verdad? Existía la Unión Soviética, existía una visión de defensa continental del gobierno de Estados Unidos. Eran otras circunstancias. ¿Por qué queremos traer eso acá? Ahora, pragmatismo, yo no sé, pragmatismo sería un nicho. Yo tengo amigos de todos los sectores, amigas de todos los sectores, y no veo una gran cantidad de votantes en esa línea. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que esa sea la línea principal de argumentación. No la necesitamos. Quiero tu opinión, Juan Pablo, pero en mi criterio es la apelación al temor una vez más, ¿no? Sí. Al temor del Partido Comunista, de ser gobernado por los comunistas y esas cosas. El botón de pánico que a mi juicio es un error de apretar. Yo comparto con Gabriela, acá la condena tiene que ser transversal, porque la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo también desde el debate público. Eso es muy importante, si no las instituciones se erosionan. Y sobre eso hay que ser bien consecuente. Ojalá que la clase política de forma transversal condene los dichos del candidato. Ahora, yo sí creo que es un tema de pragmatismo electoral. Yo creo que ayer Kaiser de alguna manera logra su cometido de mostrarse muy duro, incluso más duro que el mismo entrevistador, cosa que ya es algo difícil. Se mantuvo así súper reactivo y se interrumpían mutuamente. Entonces era como una especie de dinámica, siento, para él. Lucha de titanes. Sí, lucha de titanes para él mostrarse como alguien aún más duro que su contraparte, que es José Antonio Kast, que no ha caído, por cierto, en este tipo de rencilla, porque no hay ningún tipo de rédito. En cambio, Johannes Kaiser yo creo que sí ve un rédito en el sentido de que ya nadie quiere votar por él. O sea, a mí me da la sensación de que su tendencia en la encuesta ya va al punto, o sea, hace una semana estábamos discutiendo si él tenía o no tenía que bajarse, hoy día se sigue poniendo en duda, y en ese sentido yo creo que él está tratando de cuidar el voto seguro que tiene, que es justamente este voto duro en exceso. Pero yo creo que no entender muchas cosas, es decir, un golpe militar donde sea es traumático, un golpe militar donde sea es algo que ninguna sociedad aspira, ni siquiera las Fuerzas Armadas, es decir, y más grave aún es el tema de las consecuencias, de que hable de porque con todas sus consecuencias. Porque uno puede matizar y uno puede entrar en una discusión y muchos lo han hecho. Bien interesante sobre claro, como cuánto tenía que ver el golpe con la Unidad Popular. Pero no a lo que voy es que eso es una discusión, pero todas las consecuencias que trajo el golpe de Estado, efectivamente ahí entra en tierra derecha de violaciones de derechos humanos, y ahí es donde yo creo que... Pero es que ahí es también confundir principios y valores conservadores, que son muy legítimos, con instrumentos que son totalmente ilegítimos. Entonces, yo lo que no puedo entender es si sus asesores o lo que está pensando, pero él podría estar hablando de principios y valores conservadores, que está muy bien, es legítimo en una contienda de ideas, pero llevarlo a un instrumento puntual, que es un golpe de Estado, la verdad que yo no sé si eso es pragmatismo o es falta de pragmatismo, porque
al menos aquí es un grupo bastante diverso y a nadie le gustaron esas declaraciones. Un pincelazo a lo de Evelyn Matei, que recurre a la doctora Daza como vocera. Ha pasado por en algún momento llegó a tener como 15 voceros Evelyn Matei. ¿Te parece que enriela la campaña o No. sigue desorientada? No, yo a ver, Evelyn Matei la semana pasada en Clapes dijo algo como que ella cambia de equipo porque es su modus operandi y claro, uno podría entrar a criticar o no si es que esa es la mejor manera de mostrarse como una candidatura constante en el tiempo de cara a la ciudadanía. Cambiar de vocero yo no creo que sea una buena señal. Paula Daza a mí me parece que es una buena vocera. ¿Vale por sí mismo? ¿Necesita el doctor París al lado? No, Vale por sí mismo. Acuérdate que ahora va a contestar la Lo pregunto, doctora ¿no? Daza, no, doctora. absolutamente. O sea, podría, para una eventual franja Sí, pero- va a responder La doctora Daza. Pero yo no sé si va tanto por el lado de las vocerías. Yo creo que acá la candidata lo que tiene que hacer es definir un proyecto país. Ella tiene los equipos para hacerlo. Me consta que tiene los equipos, tiene el trabajo programático, entonces tiene que agarrar todo ese trabajo que ya se ha hecho y definirse de aquí en adelante porque por cierto que todas estas cosas, los errores, que son errores bien puntuales, bien desafortunados, que no dicen ninguna relación con el trabajo o con el proyecto país que ella está construyendo en el back office. Entonces, a mí me da la sensación de que más allá de cambiar o no cambiar la vocería, ir definiendo como quiénes van a ser quienes la acompañan en este proceso, ella de alguna manera toca piso. Yo creo que de acá solamente puede crecer porque es efectivamente una candidata sumamente competitiva y que le puede ofrecer al país un proyecto que logre convocar más allá del sector de la centro derecha. Camilo, ¿puedo aprovechar tu experticia para preguntarte un tema que pucha, se toca poco en los debates y tal vez no es de mucha incumbencia pública, pero que a mí me parece trascendente? Las medidas que se han tomado esta semana con respecto a la unión entre Codelco y Soquimich a propósito del litio. ¿Cómo tenemos que leer eso y qué conclusiones podemos sacar de un debate? Claro, que está circunscrito a un aspecto bien específico de la sociedad, pero que es súper trascendente, ¿no? Sí, obviamente es importante. Bueno, Chile tiene una cantidad de recursos para lo que se llama la transición energética, tanto de nuestro país como del mundo. Somos ricos en energías renovables. De hecho, Chile es uno de los países líderes en energías renovables. Tenemos las segundas reservas de litio probadas del mundo. Y además estamos muy apurados. Apurado. Porque nos van a ganar el que envíe, porque los mercados, porque van a aparecer Está los bien, chinos. eso habla también de Porque un... Argentina y Bolivia tienen salario y toda esa cuestión. Claro, pero Chile está muy por delante de Bolivia y Argentina porque nosotros tenemos una industria muy desarrollada. Ahora las preguntas tal vez que sean, a ver, ¿Codelco qué es? Y ahí parece que todavía la sociedad chilena no termina de entender qué es Codelco. Algunos dicen, no, es que Codelco es una empresa del Estado, una empresa pública. Bueno, Codelco es una empresa hoy en día que tiene un gobierno corporativo y en ese sentido es autónoma en sus decisiones y las decisiones de una empresa las toma su directorio y las ejecuta su gerente general. Y lo que entendemos es que esto fue una decisión tomada por la unanimidad del directorio, que además está con la ley de gobiernos corporativos de Codelco, es un directorio bastante diverso. Por lo tanto, no corresponde que los presidentas o presidentes de turno veten o no veten decisiones de Codelco. Ahora, la decisión, si es buena o mala, claro, en los negocios se van a ir tomando y se van a ir viendo en el futuro. Chile tiene una oportunidad en la producción de litio, sí, y Codelco, entendemos, y lo que ha dicho Máximo Pacheco es que fue la mejor decisión de todas las posibles que analizaron el directorio, y en ese directorio también hay personas como Alfredo Moreno, que no es precisamente partidario de este gobierno, y la aprobó. Entonces, lo que no es bueno es que una vez definida una regla para Codelco, la empecemos a cuestionar, y ahora lo curioso es que lo está cuestionando tanto desde el lado de la candidata Matei como el lado de la candidata Jara, cuando las reglas ya están dadas. Si no les gustan esas reglas, bueno, sometan ante el Congreso una nueva ley de gobierno corporativo de Codelco y se discutirá, pero eso es lo que yo te podría decir hasta ahora. Ahora, tal vez un error, pero esto ya es muy desde afuera. Codelco pudo haber hecho un mejor trabajo de transparencia del debate de esa decisión. Puede ser una crítica viable, pero también entendamos que hay otros grupos
y también que está muy concentrado en un grupo económico que ha tratado de atacar ese acuerdo. Entonces, tampoco seamos ingenuos que en los negocios siempre hay intereses y eso es lo que podríamos analizar. Pero hoy en día, Codelco es una empresa autónoma con un gobierno corporativo, con un directorio autónomo y se tomó la decisión donde se toma la decisión en una empresa autónoma, en el directorio. Y además entiendo que fue unánime. Y que va a marcar un poco el debate económico. ¿Tú crees que habría que lleguen a ponerse de acuerdo en torno a un programa común en ambos lados si ponte tú, si eventualmente fueran Jara y Kast los que están en la papeleta de segunda vuelta? Yo creo que ese es el desafío, hablando de cigarra, o sea, porque este programa ha tenido el tema del mejor país de Chile, es Chile, y el tema de los revividos. He visto que Pablo Longueira ha vuelto al debate. Sin olvidar las desnudeces que hemos visto. Sin olvidar las desnudeces de la televisión, que refuerzan la idea de que Chile es el mejor país de Chile. Yo he visto a Pablo Longueira ahí como interpelando a su sector, diciendo como por favor, como que se desaprovechó, la derecha estaba sola en el debate y a partir de... Yo creo que esa es la urgencia, que puedan aunar un programa que pueda ofrecer un proyecto al país y que se escuchen ahí todas las voces. Ahora, por eso yo creo que es importante, yo veía que Carlos Peña a partir de las primarias decía el tema de la importancia del carisma y la personalidad de los candidatos, que yo creo que es cierto, en la política importa eso mucho, pero yo también diría que es importante que uno vea cuáles son los equipos que rodean a los candidatos y cuáles son los programas. Efectivamente, ahora... ahí es el candidato el que tiene que sacar lustre a eso. Yo creo que ahí faltó también en el debate de la primaria. Carolina Toá tenía un equipo y tenía un programa que se hablaba de que el programa de Janet en su momento era bastante escueto y en cambio el de Carolina Toá era un programa bastante más detallado. Sería importante que las campañas saquen a relucir a eso, que no están solos estos candidatos más allá de sus carismas, de sus fortalezas, de declaración errónea, no, sino que acá hay un equipo que está ofreciendo un proyecto país a partir de un programa. Entonces eso yo diría que es lo urgente que hagan en el fondo los distintos sectores que están liderando las encuestas. Juan Pablo Lira. Estoy de acuerdo con Garela. Yo creo que esperemos que el fondo vaya importando de a poco más que la forma, porque efectivamente los carismas hoy día están marcando la pauta. Sobrevaluado en tu criterio, ¿no? Sí, o sea, es que un carisma no necesariamente trae aparejado un proyecto país que sea... O pueden traer proyectos, pensemos en el carisma de Donald Trump. Si Trump es muy carismático, pensemos incluso en lo que estábamos debatiendo de las declaraciones inaceptables del candidato Kaiser. Ahí hay carisma, pero en el fondo queremos que eso sea lo que prime en una elección. Y el mejor botón de muestra de ello es el programa de la candidata ganadora, que tenía, ¿cuánto? 6, 7 páginas. Y que por lo demás a mi juicio no era para nada consistente con lo que el país necesita, ¿no es cierto? Hablaba de más empleos decentes, pero el desempleo femenino llega a su peor cifra. Hablaba de avanzar hacia un modelo universal, integrado y solidario, pero la licitación del seguro de FONASA no resultó. Insisten en la empresa nacional del litio y su gobierno terminó firmando el mismo acuerdo del que hablábamos recién. Entonces yo siento que no bastan esos titulares, se necesita más contenido, más fondo, proyectar un plan que le haga sentido a la ciudadanía y un poco volviendo al punto central, ojalá el fondo supere a la forma de aquí en adelante. Ahora, tratando de defender la buena fe de las candidatas y candidatos, los programas que se inscriban al inicio son programas para cumplir con un requisito legal, y los programas de verdad se van construyendo una vez que ya se asientan como candidatos inscritos formalmente. Eso para que también los radioescuchas entiendan que ese programa no es el programa definitivo, es el primer plan para poder cumplir con la inscripción. Ahora, lo segundo, yo encuentro, bueno, lo que aquí estamos hablando de carisma, también en otros lados se conoce como liderazgo. Entonces hay que diferenciar. Si carisma vamos a entender personas simpaticonas, no, eso no es lo que estaríamos buscando como país. Si carisma es tener un liderazgo, que es una forma de conducir a un equipo, eso sí es importante. Porque obviamente una presidenta, un presidente no se las tiene que saber todas, y ojalá no se las sepan todas, y sea bastante humilde en su conocimiento e incorpore a las mejores personas. Y eso sí es el arte del liderazgo, que es integrar en tu equipo a personas diversas por un bien común. Y Janet Jara tiene un tremendo desafío porque su equipo hoy en día es muy diverso y si se suma ahora la democracia cristiana va a ser más diverso. Entonces, la exigencia de liderazgo que ella va a tener en la campaña es mayor. Evelyn Matei igual tiene un equipo muy diverso, desde Bópoli, RN y la UDI, más Amarillos que se sumó ahora. Entonces,
Kast lo que va a tener que ver si tiene un liderazgo de también incorporar a la gente que no están en la alianza de Evelyn Matei. Claro. Entonces, lo que sí vamos a ver, y insisto, no vamos a valorar tal vez el carisma, pero sí el liderazgo de la integración y conducción de equipos diversos, porque como está viendo en la pantalla, Chile es un país muy diverso y importa esa diversidad. Y ese es muy diverso. Con intereses diversos, con visiones diversas, pero que tenemos que empezarlo. Ahora, no solamente estamos en campaña de presidente, eso es importante, también estamos en campaña de Congreso. Importante. Pero eso es muy relevante. No, todavía no empieza, pero dentro, mira, de aquí a agosto... Todavía no nos hemos puesto cara a los candidatos y esas No, cosas. porque están... perdón, y eso es otro tema. También es natural que después de la primaria todos los grupos tienen que volver a reformarse y es también natural que la candidata Evelyn Matei vuelva a reformar su equipo porque así lo está haciendo la centroizquierda y Kast hará lo mismo porque ahora ya tienen una adversaria concreta, con nombre y cara a seguir. Entonces hay que adecuar los equipos como en el fútbol, es decir, uno no mantiene la formación todo el partido. Oye, y es súper importante, hemos hablado de democracia y fortalecimiento y la institucionalidad. Una democracia sana goza de salud en la independencia y la fiscalización entre poderes del Estado, el Poder Judicial, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Entonces, las parlamentarias son muy relevantes y también, en el fondo, quienes salgan de ahí y quienes puedan ofrecer liderazgos y decisiones y que vayan en pos del bien común, porque tenemos harta estridencia en el Congreso, también estaba ahí en la pauta, pero necesitamos que ese Congreso también quede compuesto de la mejor manera posible. Y también necesita un tercer sector fortalecido, que las fundaciones, que estamos pasando momentos muy difíciles, porque parte del discurso y el contexto en el que estamos, ayer veía las noticias que se había cancelado la personalidad jurídica de una fundación, en el debate de la fundación y todo. Aquí visibilizar que estamos pasando momentos muy difíciles, está muy difícil, y a lo mejor idea para ir en otro rubro les pasa, levantar fondos pese al trabajo que se hace muy comprometidamente, con transparencia, tratando de ser súper cumplidores de la ley. Está costando mucho, hay una crisis de la que no se habla mucho, muchas fundaciones que están teniendo que achicarse, que su subsistencia está en juego en distintos temas, debates de estudio, temas de servicios sociales, y yo creo que el tercer sector también fortalece y contribuye a las democracias y a la sociedad. Entonces es importante poner ese tema también. Ahí tal vez para otros días, no quiero pautear la pauta, pero efectivamente puedes. Se acaba de presentar un proyecto de ley para la reforma del sistema de partidos políticos y eso es un tremendo tema, porque eso sí constituye parte importante de nuestra democracia, porque en Chile la hacemos a través de partidos políticos, y ellos son articuladores de intereses generales, y los otros grupos, las fundaciones, los gremios, nos relacionamos con ellos de una forma muy activa, y como funciona el Congreso, y lo sano que funciona el Congreso es muy importante para Chile. Entonces, ojalá ese debate se haga con altura de miras. Lamentablemente justo se está presentando cuando los mismos candidatos, los parlamentarios van de nuevo a la reelección. Entonces eso me trae un poco de reflexión no tan positiva, pero es un tremendo tema. Juan Pablo Lira, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.